Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Hoy estamos en la bellísima Cesarea Marítima, uno de los lugares más bonitos de toda la tierra de Israel, pero donde vivieron algunos de los hombres más terribles de la historia bíblica. Iremos juntos a conocer el palacio del rey Herodes. Veremos dónde vivió Poncio Pilato y entraremos en la prisión recién descubierta de Pablo para conocer lo que él hizo en los subterráneos de esta ciudad. Y para hacer esta linda y terrible aventura el día de hoy, tenemos un invitado más que especial. Así que todos digan Shalom, mi papá Jorge. Gracias, Aline. Shalom, amigos. Es un placer enorme estar nuevamente contigo. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Cesarea Marítima. Fue construida hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años atrás, por el rey Herodes el Grande. Exactamente. El Grande es un nombre un poco extraño para llamar a una persona tan sanguinaria. La historia de Herodes está marcada por matanzas, tanto de otros como de su propia familia. Recordamos la historia bíblica cuando Jesús nace en Belén y Herodes ordena matar a todos los niños de esa región. Pero también hay historias comprobadas de Herodes de que él asesinó a parte de su familia, mata a 2 de sus hijos, a su esposa y después a su suegra. Quiero decir, era un hombre realmente terrible y sanguinario y fue él quien fundó esta hermosa ciudad. Y Herodes construye este lugar como una ciudad pagana con el objetivo de Cesarea ser el centro de la idolatría en la tierra de Israel. Y podemos ver esto muy claramente a través de la arqueología de esta ciudad. Herodes llena toda la ciudad con estatuas, con imágenes de culto. Y miren, por ejemplo, el tamaño de este pie. Y así solo podemos imaginar cuál es el tamaño original de la estatua. Y no solo la estatua, él también construye aquí templos paganos. El principal templo pagano de Cesarea era en honor a la diosa Roma y a Augusto. Y toda la vida de Cesarea, toda su vida cotidiana, giraba en torno a la vida romana y al paganismo. No solo en la idolatría literal, sino que Herodes también construyó aquí teatros con espectáculos paganos y lugares para carreras de vigas. También había aquí luchas de gladiadores, baños públicos, personas completamente desnudas. Y ahora quiero llevarlos a conocer el corazón de Herodes en Cesarea, que era su palacio. Y aquí, a la orilla del mar Mediterráneo, el rey Herodes construye su palacio de vacaciones. Así es, el palacio principal donde el rey Herodes realmente vivía estaba en la capital, en Jerusalén. Sin embargo, él construyó otro palacio aquí. De hecho, tenemos registros escritos de que este era el lugar favorito de Herodes para vivir. Entonces, como hoy en día, así como algunas personas tienen casa en la playa, en aquella época, el rey Herodes tenía un palacio gigantesco de varios pisos aquí junto al mar y vamos a entrar en él. Bueno, amigos, miren, ¿qué lugar tan obvio eligió Herodes para hacer su palacio? Un lugar maravilloso. Y fíjense bien, en el palacio había esta alberca aquí, y en medio una isla con una estatua pagana. Y vean también estos mosaicos preservados y sumamente lujosos para la época.
y ese palacio privado tenía 2 pisos. Lo que vemos son simplemente los restos que sobrevivieron del piso inferior, pero tenía todo el lujo de la época. Sin embargo, algo sucede. Algunos años después de la muerte del rey Herodes, quienes pasan a gobernar Judea son romanos paganos, y ahora un romano pagano, ¿dónde crees que él va a querer gobernar? Sí, lo que pasó en el año 6 después de Cristo. Imagina cuánto tiempo. Los romanos trasladaron la capital de Jerusalén aquí a Cesarea. Exactamente. Para quien no lo sepa, Cesarea durante siglos fue la capital de Judea y después también la capital de todo Israel. Y este palacio específicamente pasa a ser no solo otro palacio de vacaciones de los reyes, sino que se convierte en la sede gubernamental. Y aquí también vivió otro hombre terrible. Y eso es lo que quiero mostrarles. Vamos. ¡Vamos! Uno de esos gobernadores romanos que vivió aquí se llamaba Poncio Pilato, y lo conocemos muy bien también gracias a la Biblia, pues él fue el hombre que juzgó y condenó a Jesús a muerte por crucifixión. Poncio Pilato literalmente vivió en este palacio, en este lugar por donde estamos caminando ahora, y la arqueología nos lo comprueba. Pues en las excavaciones de este lugar, aquí en Cesarea, se encontró esta piedra. La original es tan importante que está preservada dentro del Museo de Israel, pero aquí podemos ver una réplica de la piedra encontrada. Y aquí está escrito lo siguiente: Tiberium Poncio Pilatus Prefectus Iudaeae. Eso significa el Tiberio fue construido por Poncio Pilato, el prefecto, o sea, el gobernador de Judea. Y eso es exactamente lo que sabemos de la Biblia. Poncio Pilato vivió aquí y él era el gobernador de toda esta región de Judea. Y en este caso aquí dice que él construyó el Tiberio. ¿Qué es el Tiberio? No tenemos la menor idea. Por el nombre entendemos que fue alguna construcción aquí en Cesarea en homenaje a Tiberio, que era el entonces César de Roma, pero la construcción en sí no sabemos cuál era. Y lo que realmente importa es que en este palacio por donde estamos caminando, ahora vivió parte del tiempo el terrible rey Herodes el Grande y también el terrible Poncio Pilato. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Pero no solo personas terribles pasaron por este palacio. Aquí también estuvo Pablo. Pero la historia de él en este lugar, en realidad, comienza muy lejos de aquí. Cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros, durante años él pasaba de nación en nación, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. Sin embargo, después de algunos años, él siente que debería ir a Jerusalén. Pero él sabía que al ir sería perseguido. Pero a pesar de saber eso, él de todas formas emprende un viaje a Jerusalén y después de un disturbio violento en el templo fue arrestado por los romanos.
Los romanos de hecho arrestan a Pablo, al menos al principio, para ayudarlo, porque sabían que él era ciudadano romano. Y Pablo fue arrestado y llevado a la fortaleza de Antonia, que es exactamente el mismo lugar donde Jesús fue juzgado y condenado por Poncio Pilato. Pero el arresto de Pablo no fue el final de sus problemas, sino solo el comienzo, porque en ese momento un grupo de 40 hombres se reúne para planear la muerte de Pablo. Y por eso los romanos trasladan a Pablo a Cesarea en la oscuridad de la noche, escoltado por 470 soldados. Y por la mañana llegan a Cesarea y Pablo es llevado a la sede del gobierno. ¿Dónde estaba? Exactamente aquí en el palacio, como dijimos. Pero más específicamente, él es llevado a esta sala que se llama el pretorio, la sala de juicios, y el lugar de encuentro entre Pablo y el entonces gobernador romano, Félix. Y la decisión de Félix fue mantener a Pablo en prisión. Y está escrito en la Biblia que Félix ordena que él sea encarcelado en el pretorio de Herodes. Y justamente este es el pretorio y sabemos que fue construido por el rey Herodes el Grande algunas décadas antes. Pero ¿dónde exactamente estuvo preso Pablo? Durante muchos años nadie lo sabía. Y yo, como guía durante años aquí en la tierra de Israel, también he acompañado a muchos grupos aquí en Cesarea y recuerdo que les decía a los grupos, aquí es el lugar del pretorio. Y puedo decirles que la prisión de Pablo tiene que estar aquí, cerca, como está relatado en la Biblia. Pero no sabíamos exactamente dónde era. Solo sabíamos que tenía que estar cerca. Hasta que hace poco tiempo, nuevas excavaciones arqueológicas revelaron algo increíble. Que exactamente aquí abajo, en los subterráneos de este palacio, hay ¿el qué? Una prisión. Entonces la prisión de Pablo fue encontrada y encaja tal como está descrita en la Biblia. Quiero decir, junto al pretorio, Pablo estuvo preso y ahora vamos a entrar y conocer la prisión de Pablo. Quiero que miren aquí atrás, a toda esta área donde están las columnas. Este es el palacio, la sede gubernamental. También ahí al lado está el área donde estábamos, que es el pretorio. Y aquí, justamente, justo a nuestro lado, hay escaleras que bajan al inicio de un túnel. Y este túnel pasa por debajo del palacio. Exactamente. Y llega hasta la prisión de Pablo. Aline, sabes, mientras hablabas, yo estaba pensando cuántas veces ya he venido aquí a Cesarea Marítima, ¿verdad? Y son incontables, algunas veces más recientes. Pero me impresiona cómo las excavaciones arqueológicas siempre nos están trayendo información nueva y nuevas confirmaciones como esta que vamos a visitar ahora. O sea, ¿tú también recuerdas este lugar? Sin la excavación, ¿verdad? Exactamente, estuvimos siguiendo. Vinimos aquí hace muchos años cuando decíamos, sabemos que es por esta zona, pero no sabemos exactamente. Después vimos que estaban haciendo excavaciones, pero cuando estaban ocurriendo no decían qué era. Y ahora, realmente, hace poco tiempo, este lugar fue inaugurado oficialmente y abierto al público. Y por eso vamos a poder mostrarles esto de esta manera. Ok, vamos. Vamos, chicos.
Esta área es muy interesante porque cuando fue construida se nota que aquí miren este yeso. Esto era como una cisterna, solo que después fue transformada en una gran prisión. Este lugar tenía capacidad para decenas de prisioneros. Era mucho más grande de lo que vemos aquí, porque el formato original de la prisión era como la forma de una T. Esta primera ala es donde estamos ahora y aquí había un estrechamiento. Pueden ver que esta parte es más estrecha y de aquí salían 2 alas más, una para cada lado. Sin embargo, esta área aquí aún no ha sido excavada. Vengan aquí cerca. Pueden ver que literalmente aquí está lleno de tierra. Entonces, en el futuro, si Dios quiere, también los arqueólogos van a venir a quitar esta barrera que pusieron, que es provisional, y continuar excavando. Y revelar la complejidad, revelar la totalidad de este lugar. Pero ahora estamos, sin duda alguna, dentro de la prisión de Pablo. Y él se quedó aquí, nada más, nada menos que 2 años. Y también tenemos registros de otras personas que estuvieron encarceladas aquí, así como la inscripción de una prisionera cristiana en la que está escrito: Señor Jesús, ayuda a Procopia, que era su nombre. Esta es una prisión interesante porque era temporal, Aline, ¿no es así? Aquí arriba era el juicio y las personas quedaban detenidas por un tiempo hasta el juicio. Y de acuerdo con la sentencia en el juicio podían ser condenadas a la muerte, a una prisión prolongada en otro lugar o ser liberadas. Ese era el espectro de posibilidades como lo es hasta hoy. Exactamente. La idea de esta prisión no es que las personas cumplieran aquí una condena de varios años, como en el caso de Paulo, sobre todo porque estamos al lado del complejo gubernamental. No querían tener bajo los pies del gobernador una cantidad gigantesca de prisioneros. Era más práctico traer a la persona que fuera juzgada y después llevarla a su destino futuro, dependiendo del resultado del juicio. Todo el tiempo había prisioneros entrando y saliendo de este lugar, y los soldados y los prisioneros veían a Pablo aquí durante 2 años. Tal vez podría parecerles a ellos que Pablo simplemente había sido olvidado aquí. Pero lo que Pablo sí sabía es que todo sucedería según el plan de Dios. Y Pablo fue arrestado varias veces durante su viaje. En Filipos, en Jerusalén, en Cesarea y por último en Roma. Y fue precisamente desde la prisión que Pablo escribió parte de sus epístolas. Podemos ver esto también reflejado en lo que él escribe en sus cartas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Oren también por mí para que cuando hable se me dé el mensaje a fin de que sin temor dé a conocer el misterio del Evangelio por el cual soy embajadora presa en cadenas. Quiero también, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han contribuido incluso al progreso del Evangelio. De manera que toda la guardia pretoriana y todos los demás saben que estoy presa por causa de Cristo. Y existe la posibilidad de que parte de estas cartas hayan sido escritas desde dentro de esta prisión. Primero porque sabemos que él tuvo tiempo, pasó 2 años presa aquí. Y segundo, también dentro de esta prisión, él tenía ciertas libertades. Y Félix ordenó al centurión que mantuviera a Pablo en prisión, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Y precisamente esos visitantes podían traerle los materiales necesarios para escribir las cartas.
Después de todo, los pergaminos y la tinta no eran algo de fácil acceso en aquella época, como lo son hoy en día. Entonces los visitantes podían traer lo que él necesitaba para escribir las cartas y después también recoger esas cartas y servir de mensajeros llevando esas cartas hasta las comunidades cristianas a las que estaban destinadas. Lo que sí sabemos es que la mayoría de las cartas fueron escritas en la prisión en Roma. Sin embargo, existe la posibilidad de que tal vez algunas de estas cartas hayan sido escritas justamente aquí, donde estamos ahora, en la prisión de Cesarea. Después de 2 años en esta prisión, Pablo apela al César, pues como ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado ante el César. Y de aquí sale rumbo a Roma. Pablo entonces inicia su último viaje misionero, pero esta vez como prisionero. Y nunca más volvió a pisar la tierra de Israel, pues terminó sus días ejecutado en Roma. Cesarea es una ciudad de extremos. Por fuera vemos la belleza, pero al estudiar a fondo también vemos la complejidad de sus historias. Hoy hablamos del sufrimiento de Pablo en esta ciudad, pero también podemos recordar que algunos años antes, Cesarea fue donde Pedro bautizó al primer gentil, el centurión Cornelio, y abrió las puertas del Evangelio a todas las naciones. Y eso posibilitó los viajes misioneros de Pablo y más adelante también sus cartas a diferentes iglesias y pueblos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden por favor de dar like para apoyar a mi hija Aline. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias, papá. De nada.